La llamada reforma laboral, que en un momento yo dije que la reforma laboral no va a salir, no va a llegar, y cuando llegue al Congreso no creo que tenga las manos necesarias como para que sea aprobada tal cual lo precisa o lo desea el gobierno nacional. Usted me preguntará por qué yo digo esto. Por análisis, simplemente nada más que por análisis. Entonces, amén de análisis, pregunto a quienes saben sobre la materia, me siento a charlar, a tomar un café, o a través de la cámara poner en el aire lo que se piensa sobre este tema. El doctor Cuartango, un hombre, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, pero un hombre que quiere mucho a la ciudad de La Plata, nació en Ensenada, creo. Hombre que conoce la provincia de Buenos Aires, pero que también que conoce todo el ámbito de la República Argentina en lo que hace a el área de trabajo y sus problemáticas. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Nació en Ensenada? Así es. Así que La Plata para usted, es decir, la ciudad de La Plata para usted es base. ¿Estudió allí? Claro, porque cuando yo estudié no había colegio secundario en Ensenada en ese entonces. Fui al Nacional de La Plata. Ah, bueno, se hizo toda la carrera allí. Claro, y después, bueno, obviamente la Universidad Nacional de La Plata. Muy bien. Y el primario en Ensenada. ¿Cómo está Ensenada hoy? Muy, muy bien. Es decir, ha tenido un progreso increíble. Parece mentira que haya evolucionado como ha evolucionado. Sí, tenía sus problemáticas, ¿no? Ensenada tenía sus problemáticas, no solamente... Creo que el agua trabajó mucho ahí, ¿no? Sobre Ensenada, es decir, sí, las inundaciones y todo lo demás. Sí, obviamente es una ciudad ribereña, está a la orilla del Río de la Plata, pero desde lo urbano ha progresado mucho. Obviamente estaba sometida a los avatares de la situación general del país, como todas las localidades. Sí. Doctor, acá tenemos no sé si un problema, algo para estudiar o algo para analizar, que es esta llamada reforma laboral que muchos la quisieron equiparar con la reforma de Brasil, ¿no? La reforma laboral de Brasil, y cuando se dieron cuenta no es tan así y ojalá no quieran avanzar para ese lado. Hay un borrador dando vueltas, sí. Yo he tenido oportunidad de leerlo, de analizarlo. 145 artículos. El tema laboral se analiza prejuiciosamente y con gran desconocimiento. Se habla de litigiosidad de la industria del juicio y hasta de mafias de los Eso abogados, lo dijo el presidente de los abogados y de complicidades con jueces. Yo creo que nada más lejos de esa situación. Nuestro país vive sí un flagelo desde mucho antes del que asumiera el presidente Macri, que es el problema del trabajo no registrado. El trabajo negro, llamado trabajo en negro. Y que estaba rondando el 32-33%, y que en estos 2 últimos años se ha exacerbado un poco y ha crecido creo que hasta el 35% del 36%. Y la inquietud de regularizar el trabajo no registrado o en negro es una inquietud que no puede menos que compartirse. Y lo que hay que discutir son los mecanismos en base a los cuales se induce a esa regularización y también quién paga el costo de los mismos, ¿verdad? Si me dicen que hay que condonarle la deuda de la seguridad social al empleador que regularice a su trabajador no registrado para inducirlo a hacer ese blanqueo, yo estoy de acuerdo, creo que hay que hacerlo. Ahora, si usted me dice que el costo de esa condonación lo va a pagar el trabajador, yo estoy en desacuerdo. No puede ser que el costo de regularizar una situación lo pague la víctima de la falta de regularización durante el tiempo que estuvo en no registrado. De manera tal que yo creo que hay que condonarle al empleador la deuda de la seguridad social y hay que reconocerle al trabajador la antigüedad
que tuvo como no registrado tanto a los fines previsionales como a los fines laborales, ¿verdad? Lo veo tan difícil eso. ¿Cómo? Lo veo tan difícil. Es lo razonable y lo lógico. Tendría que ocurrir. Y voy más allá. Como está lleno de vivos también el mundo, ¿no? El país, hay que poner algunos recaudos para evitar que algún empleador pícaro aproveche esta especie de blanqueo y de condonación para regularizar al trabajador y luego a los 2 o 3 meses despedirlo, eludiendo de esa manera el pago de las multas de la ley 24013, que son cuantiosas. Y entonces yo creo que hay que condonarle la deuda de la seguridad social, hay que reconocerle al trabajador la antigüedad a los fines previsionales y a los fines laborales, y hay que imponerle al empleador tener en relación de dependencia al trabajador por un plazo similar al que le fue condonada la deuda o hasta que arribe a la edad de jubilarse. De esa manera evitamos esas avivadas de que lo echen luego de haber regularizado la situación. Y para que no aparezca esto como disparatado, si el trabajador se desvincula voluntariamente, obviamente no correspondería la penalidad esa, o si el trabajador se jubilara antes, o si el trabajador falleciera. Pero si se diera la situación de que el empleador se desvincula del trabajador sin causa justificada, antes de cumplir todo el plazo por el cual fue condonado, se le condone los aportes correspondientes al periodo en que mantuvo al trabajador trabajando en actividad y se le reclamen los aportes de lo que faltaba para cumplir el término. Me parece que esto es de una sencillez y de una equidad que merece ser tratado y merece ser debatido. Podemos buscar variables y artilugios, pero en su esencia es que no sea el pobre trabajador no registrado el que pague las consecuencias de la registración y el costo de la condonación, y también que el empleador no pueda aprovecharse de esa situación y despedirlo sin pagar las multas que le hubieran correspondido por haberlo tenido en negro. Acá hay una película que hemos visto en varias oportunidades en la República Argentina. En este caso el empresariado que también chupó de la teta de la vaca anterior y que ahora se hace el santo y quiere eludir todas estas cuestiones y decir no, la ley tiene que salir como dice el Ejecutivo. Bueno, entonces no habría consensos, habría imposiciones. Yo incluso cuando hablamos de empresariado, yo distingo claramente lo que son las grandes corporaciones de lo que son la pequeña y mediana empresa, industria. La pequeña y mediana empresa que está abandonada. Por eso digo, distingo. Yo creo que hay una calidad de diálogo con la dirigencia empresarial de las pymes y otra calidad de diálogo con las grandes corporaciones. Precisamente los que se manifiestan más firmemente a favor de una flexibilización exagerada son los directivos de la UIA, entre ellos está también un empresario con Pablo Roca, y sostienen que quieren hacer la reforma a la brasilera, digamos así. Hago un punto ahí. Cuando usted lo nombra al señor Roca, hombre que fue consultado junto con otros empresarios, grandes empresarios corporativos, cuando el actual presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, asumió una reunión de la llamada Mesa Chica para saber si lo apoyaban o no lo apoyaban a este presidente. Usted me mira como diciendo, sí. Bueno, yo lo digo porque conozco de esa Mesa Chica, a ver si lo apoyaban o no lo apoyaban, a ver si le hacían caso al papá de Mauricio Macri o se casaban un poco con Mauricio Macri. Evidentemente Mauricio Macri tiene la veña de ese grupo para avanzar de esta manera. Por supuesto. Ahora, contempla algunas contradicciones este proyecto en lo que hace a la línea discursiva de la regularización de los trabajadores no registrados. Porque, por un lado, teníamos que transitar este camino que he venido describiendo, pero a su vez, hacia el futuro,
plantea reducir a la mitad las multas por no registración de la ley 24013 y a su vez que esas multas, en lugar de ir al bolsillo del trabajador afectado, como ocurre actualmente, vayan a los organismos de la seguridad social. Primero, yo no veo por qué vamos a bajar las multas a aquellos que reinciden en el trabajo en negro a pesar de la posibilidad de blanqueo que se le brinda. Nosotros le brindamos un blanqueo. El que blanquea, blanquea. Y el que no blanquea, que se las aguante y se haga cargo de la situación. Y por otro lado, decir que los importes de las multas van a ir a los organismos de la seguridad social, es decir, que no se van a pagar nunca. Porque hoy la realidad... Ojo con la seguridad social. Al no pagar, al no poner el dinero en esas arcas, las jubilaciones a futuro la veo mal. Ese es otro problema del cual no tengo inconveniente en hablar, pero yo le cuento lo que está sucediendo en la práctica con el trabajo no registrado. Cuando hay un acuerdo entre el empleador y el trabajador no registrado, los tribunales del trabajo homologan ese acuerdo, si es beneficioso para los intereses del trabajador, y mandan un oficio, se le llama en la jerga judicial, a la AFIP y al ANSES, haciéndoles saber que en ese juicio se había detectado una situación de trabajo no registrado y le dan los datos del empleador y los datos del trabajador. Esos oficios van al cesto de papeles. De la misma manera, el trabajador, cuando hace una carta intimando por trabajo no registrado, tiene obligación de mandar una carta similar a la FIP comunicándole la situación de no registración. Esa carta documento también va al canasto de los papeles. Es decir, que el trabajador en sí está totalmente desprotegido. En la medida en que el Estado esté ausente y no asuma un protagonismo con respecto a la defensa de sus derechos, está librado a la buena de Dios. Ahora, tenemos el Estado por un lado y la Confederación General del Trabajo por el otro. La defensa del trabajador está allí en Azopardo. Los trabajadores que dependen del Estado muchas veces están dependiendo del Estado. Sí, son situaciones distintas del sector privado y el sector público. Cuando hablamos de reforma de la legislación laboral, estamos hablando del sector privado, ¿verdad? Y en el tema de la estructura sindical argentina, hay diversas vertientes y distintas visiones. Inclusive dentro de la que es la conducción de la CGT, hay sectores que son más contestatarios, por ejemplo la corriente sindical federal que encabeza Sergio Palazzo, por otro lado, el secretario general de los bancarios. Ayer o antes de ayer fue el día del bancario. Exactamente. Ayer, lunes. Ayer. Y por otro lado está la CTA de Carlos de Yasky, está la Yasky y compañía. Sí, y la CTA de Micheli. Y está el triunvirato de la CGT. No todos tienen la misma posición, y aún dentro de la CGT, como está la corriente federal, hay posiciones encontradas. Y después tenemos que observar un universo sindical importante que no suele ser visibilizado desde Buenos Aires, que son las regionales de la CGT del interior. Sí, señor. Le puedo mencionar el caso de la CGT Regional Rosario, que está abiertamente en contra de la reforma laboral, y así lo hace saber públicamente, y moviliza la CGT cordobesa, que tiene una larga tradición, historia, y que habría mucho para tela para cortar. Y CGT, distintas regionales, CGT distintas de la provincia de Buenos Aires también, que no todas responden a los lineamientos de las conducciones nacionales. Es decir, dentro del movimiento nacional justicialista, hablamos de CGT y hablamos del partido, ¿sí? Es decir, estas dos corrientes que son peronistas, en definitiva, la mayoría, encontramos separación. Y cuando está separada la cosa, es que se aprovechan los demás. Bueno, los hermanos sean unidos, esta es la ley primera, ¿no? Lo dice Martín Fierro. Que, sí, es verdad. Yo creo que hacia el 2019, yo como militante del peronismo, creo que tenemos que aplicar dos capotegmas que nos dejó Juan Perón, que son
la única verdad es la realidad, y después primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Y la única verdad es la realidad. Nosotros venimos de perder la elección presidencial y venimos de perder una elección de medio término, y el gobierno viene de ganar la elección presidencial y la elección de medio término. Sí, esa es la realidad. Si se juntara todo aquello, todos aquellos votos, me parece que se supera al PRO o al macrismo. Está bien, pero digamos, la realidad es esa. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? En función de lo que usted dice, hacia el 2019, para poder tener posibilidades de recuperar el poder, en el caso del gobierno nacional, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, empecemos por la provincia de Buenos Aires. En el caso de algunos municipios importantes, tenemos que plantear la unidad del peronismo y la conformación de un frente nacional que involucre y contenga a aquellos sectores que, sin ser peronistas, comparten por lo menos sus trazos gruesos nuestra visión del manejo del Estado y de la cosa pública. Es fácil, No es fácil, pero es posible. Es posible. Yo creo que sí. Es decir, yo veo una corriente, una vertiente, una corriente más que una vertiente, que está trabajando a full tratando de unir el rompecabezas. Y yo creo que sí, y yo creo que, digamos, hay que arrancar y en el camino, como ya se van acomodando los melones. Exacto. Los melones se van acomodando, sí. Usted habló de las pymes, y las pymes es algo que muchos jóvenes no conocen, quizás la idea de las pymes, lo que pasó en Italia, lo que pasó en otros países, que fueron los que después del gran movimiento, es decir, de esa gran guerra, y a posteriori, y pasando ya al 2000, fueron las que fueron armando la posibilidad de que la economía crezca. ¿Por qué se destruye a las pymes? Nosotros, durante la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, le dimos un gran impulso. Y se crearon muchos parques industriales, se triplicaron los parques industriales. Hay que proteger las economías regionales generando la infraestructura necesaria para que sean competitivas. Por ejemplo, yo creo que hay que potenciar el transporte de carga ferroviaria, porque es mucho más barato que el transporte de carga automotor, e inclusive el transporte de carga por lo fluvial. Y hacer una política de transporte que haga que no sean competitivos entre sí, sino que sean complementarios. Porque de esa manera se bajan los costos y se tornan competitivas las economías regionales. Yo he estado en Salta, en Jujuy, durante la gestión. Yo presidí durante 3 años el Consejo Federal del Trabajo, y los productores tabacaleros de Salta y Jujuy planteaban que a ellos les salía más caro el transporte de la mercadería hasta el puerto de embarque que desde el puerto de embarque hasta Europa o hasta Asia. Es un contrasentido que tiene que ser superado. Pareciera ser que en ese sentido a los argentinos nos faltan políticas de Estado que estén más allá de los avatares electorales de uno u otro gobierno. Tenemos que acordar entre todos que vamos a potenciar el ferrocarril, el Belgrano Cargas, por ejemplo, y que haya un compromiso que vaya más allá de que quién gane o quién pierda una elección. Nos falta ahí, creo que nos falta a los argentinos un poco de educación política, educación educación política, ¿no? Porque la continuidad de nunca hubo una continuidad de lo que pasó con aquel gobierno que yo pueda continuar. Por eso estoy diciendo que se tienen que implementar políticas de Estado consensuadas entre todos los actores sociales, que estén más allá de los avatares electorales de que gana Juan o gana Pedro, y cada uno le va a poner su impronta, obviamente, pero que no puede ser que vayamos para el norte y luego arranquemos para el sur, sino que nos corramos un poquito a la derecha o a la izquierda. Nos pasan ese tipo de cosas. Tenemos que corregir. Doctor, sobre los últimos minutos que nos quedan, porque el tiempo corre aquí, deme su opinión sobre el encarcelamiento de Debido y el encarcelamiento de Vudú. A mí me da la impresión de que no se corresponde con el Estado de Derecho. Estamos la jurisprudencia. ¿Estamos los ciudadanos en peligro de Estado de Derecho?
No sé si decirlo así como una situación generalizada. Yo creo que en el caso de tanto de Debido como de el vicepresidente Vudú, la detención es totalmente innecesaria y la justicia podría haber actuado sin necesidad de llegar a ese extremo. La justicia tiene que actuar, sean culpables. Cuando se los declare culpable, se los declarará culpables o inocentes con las garantías del caso y en función de eso se procederá, ¿verdad? No creo que estén en condiciones de obstaculizar la investigación porque ya han perdido toda posibilidad de manejo y de poder y creo que ahora hay que seguir los trámites judiciales del caso y que la Cámara resuelva en consecuencia. Le digo esto, a mí me preocupa el perder el Estado de Derecho porque uno lo vivió en los 70, ¿no? Uno lo vivió, lo sufrió y ver ese fantasma nuevamente no es grato. Mire, yo lo viví del 55 al 73, bueno, sí. Lo viví del 76 al 83. No desearía transitar ese camino nuevamente. No querría que mis hijos y mis nietos vivieran esa situación. Seamos optimistas. Yo creo que los recursos van a ser sustanciados y la Cámara que intervenga va a tener la posibilidad de rectificar esta situación. La Plata, Ensenada, siempre fue un lugar donde se botaban los barcos, donde los astilleros funcionaban. ¿Ha muerto todo eso? Y Astilleros Río Santiago está atravesando una seria crisis por falta de interés de las autoridades provinciales y nacionales en mantener su operatividad. Me temo que exista la intención o de cerrarlos o de privatizarlos, porque tan potenciados como para desarrollar una industria que tiene que ver con el transporte fluvial, es decir, es complementaria de esto que estamos hablando de hacer competitivas las economías regionales, y no se lo está impulsando. De la misma manera que tampoco se activa el Puerto de la Plata y se prefiere... El Puerto de la Plata que está en Berisso y Ensenada, ¿verdad? El origen, el nombre del puerto obedece a que Berisso y Ensenada eran parte de La Plata, eran barrios de la ciudad de La Plata. Y no se lo impulsa la actividad en beneficio de los concesionarios de las terminales portuarias de la ciudad de Buenos Aires, y con intereses que van en contra del interés general, porque las grandes ciudades han dejado de operar los puertos de carga porque dificulta el tránsito y genera un caos. La avenida Madero es un caos por la cantidad de camiones. De la misma manera que el mercado de Liniers carece de sentido. Entran a la ciudad 600 camiones cargados de vacas por día y salen los mismos camiones con las mismas vacas al final del día con otros destinos. Yo creo que eso tendría que funcionar en el interior, en algún nudo donde haya transporte ferroviario y transporte vial. Doctor Cuartango, muchas gracias por su tiempo. ¿Disfruta de sus nietos? Por supuesto, yo disfruto de la vida y soy un agradecido de la vida. Gracias por su tiempo. Ha sido un gusto. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Conocé los planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares de Andar, la obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-725836, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122-104, RNEMP 1252. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores
pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Calidez, elegancia, atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800 345 4373.